Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Sergio Gabriel Reza Chavarría y hoy vengo a presentar mi proyecto final de inteligencia artificial. El proyecto consiste en la creación de una interfaz gráfica, la cual implemente 5 de los diferentes algoritmos vistos durante el semestre. Estos son algoritmo a priori, método de correlación de Pearson, similitudes por mediciones y clustering particional. Y un caso especial es el caso de la regresión logística, la cual se va a implementar de manera diferente. La implementación que se hizo en este proyecto fue a partir del lenguaje de programación de Python, ya que a partir de las prácticas y trabajos previos ya nos dio una idea de cómo poder implementar ciertos tipos de algoritmos y el manejo de estos. Para el uso de interfaz gráfica, para la creación de esta interfaz, se usó la biblioteca Tkinter, la cual nos da la proporción de elementos visuales como lo son etiquetas, cajas de texto, botones, frames, scrolls, etc. Otra de las bibliotecas importantes fue el uso de Pandas, la cual nos proporcionaba el manejo de los datos a partir de data frames. Bibliotecas como lo son Matplotlib, NumPy, sklearn, entre otros. Bueno, como pueden observar, aquí está el proyecto. Aquí están los 6 diferentes archivos, los cuales este es el archivo principal, el cual va a crear el ambiente de la ventana del proyecto. Y estos otros archivos nos van a proporcionar el manejo de las diferentes algoritmos junto con la creación de su propia ventana, por así decirlo. Una vez ya obtenidos los archivos junto con algunos de los ejemplos de datos que hemos utilizado durante el semestre, también se encuentra en la carpeta de resources. Y ahora voy a iniciar el proyecto. Bueno, apareció en mi otra pantalla, pero aquí está. La vista general es una ventana que no es modificable en tamaño, pero contiene las 5 diferentes implementaciones de los algoritmos a partir de pestañas. Bueno, ahora vamos a dar paso a las pruebas a los 5 algoritmos. Primero vamos a hacer la prueba con el método a priori. Primero seleccionamos un archivo. Y una cosa importante es que 4 de los 5 algoritmos utilizados pueden manejar archivos de texto plano, archivos separados por comas o CSV y hoja de cálculos de Microsoft Excel. Por el momento, la primera prueba va a ser con .txt. Ya una vez que seleccionamos un archivo va a aparecer la leyenda de qué archivo está leyendo junto con su reacción completa. Y ahora vamos a poner los valores de soporte, que en este caso va a ser 0.0045, de confianza 0.4, de lift, que va a ser 3, y valores mínimos 2. Estos 4 valores son indispensables para utilizar el método a priori, y una vez que vayamos a obtener los datos ya con los valores, vamos a enviar la entrada. Una vez que ya haya realizado la operación, va a aparecer en este cuadro de texto la información que hayamos puesto. Va a aparecer la información que ingresamos, como por ejemplo el archivo, los valores que ingresamos en la parte superior, y al final nos va a aparecer los resultados obtenidos junto con sus reglas y valores obtenidos, como el soporte, la confianza y el lift. Vamos a realizar otro ejemplo con otro archivo .csv.
y vamos a variar los valores. Y se actualiza tanto el archivo utilizado, consumibles.csv, los valores de los datos ingresados y las respuestas o reglas obtenidas. Ahora vamos a hacer las pruebas con el método de correlacional de datos. Para este solamente necesitamos un archivo para su manejo. No necesitamos de entradas. Voy a utilizar este archivo .txt, el cual contiene datos acerca del cáncer de mama. Vamos a dar enviar y nos obtiene la correlación de datos que existen entre cada columna o variable, por así decirlo. Una vez que hayamos cargado los datos, podemos graficar los valores para corroborar, y esta lista desplegable nos va a obtener la n cantidad de columnas que se encuentren en el archivo correspondiente. Para hacer las pruebas vamos a utilizar la variable compactness y la variable concavity. Como podemos observar, tienen una correlación de 0.9083, así que va a obtenerse una gráfica casi lineal, por así decirlo. Y ahora vamos a graficar una relación que no sea tan grande, como por ejemplo la textura y la simetría. Es de 0.0134, así que nos va a salir una gráfica, por así decirlo, un poco dispersa. Vamos ahora a la implementación de las similitudes por mediciones. Vamos a seleccionar un archivo, el cual va a ser de empleados, para revisar la similitud que hay entre estos. Ya una vez cargado el archivo, podemos seleccionar 4 de las diferentes mediciones: la distancia euclidiana, Chebyshev, Manhattan y Minkowski. Primero debemos de seleccionar una variable a partir de su checkbox y seleccionar con el botón seleccionar distancia. Una vez seleccionado, aparecerá en la parte de abajo la distancia que se va a utilizar, y una vez seleccionada vamos a enviar los datos. Nos van a proporcionar una salida describiendo cuál es la distancia que se utilizó y las similitudes entre estos. Aquí está la distancia euclidiana. Ahora vamos con la distancia de Chebyshev. Cambiamos la distancia, enviamos y nos actualiza los datos dependiendo de la distancia. Ahora vamos con la de Manhattan. Ya está actualizada la distancia y enviamos. Y por último, la distancia de Minkowski. Seleccionamos. Tenemos que tomar en cuenta que se necesita actualizar la etiqueta y enviamos. Ahora vamos con el algoritmo de clustering particional. Igual como en las anteriores, vamos a seleccionar un archivo. Vamos a tomar este archivo que también trata acerca del cáncer de mama. Y una vez que hayamos seleccionado los archivos, el archivo correspondiente, vamos a actualizar la lista. Esto es utilizado para poder seleccionar las variables que queramos utilizar para la realización del algoritmo de clustering particional. Como en las prácticas anteriores hemos visto, tenemos 6 diferentes variables, las cuales son textura, área, compactness, concavity, symmetry y fractal dimensions. Esta
llamada listbox nos va a proporcionar la selección múltiple de estas variables. Esto para hacer, por así decirlo, más dinámico la selección de variables. Ya una vez seleccionadas estas, que deben de aparecer en azul, le damos a enviar para que realice el clustering particional. Ya una vez enviados los datos, nos va igual a actualizar el cuadro de texto, el cual va a obtener el archivo utilizado, las variables seleccionadas que hayamos ubicado en la listbox y la información de cuántos clusters o grupos se realizaron y la salida de estos, junto con la información de cada uno. Igual podemos utilizar otro archivo, el cual va a ser de los estados del clima por mes, visto en la práctica extra, que es de tipo TXT. Y una vez que hayamos seleccionado otro archivo, tenemos que actualizar la lista. Como se ve, se actualiza la lista con todas las columnas obtenidas y se eliminan las columnas anteriormente utilizadas. Ahora vamos a utilizar, para ejemplo, las variables de altitud, la temperatura observada en marzo, la temperatura observada en junio, la temperatura observada en septiembre y la temperatura observada en diciembre. Una vez seleccionados, le damos a enviar e igual se va a actualizar el cuadro de texto junto con el archivo, las variables utilizadas y la información de los clusters junto con la cantidad que se utilizaron. Y por último, vamos a hacer la prueba del sistema de inferencia a partir de un modelo de regresión logística para la detección de tipo de cáncer. Esta implementación es un poco más específica ya que está destinada a utilizarse para los diferentes médicos. Bueno, lo que corresponde es necesario utilizar de la carpeta de resources, en la carpeta de regresión logística, la información que nos proporciona las imágenes digitalizadas del cáncer de mama para manejar el proyecto. Lo que nos pide es el ID del paciente y los valores que hayamos obtenido en su consulta. En este momento voy a hacer el ingreso de datos. Textura 1998. Bueno, ya una vez ingresados los datos, al enviarlos al programa, el cuadro de texto que se encuentra aquí se va a actualizar. Dependiendo del resultado que nos dé en la regresión logística, va a lanzar los resultados si es un tipo de cáncer maligno o un tipo de cáncer benigno. Esto ya fue implementado de manera interna. Ya una vez enviados los datos, nos da el valor de maligno. Ahora voy con otro registro. Ya una vez ingresados los datos, vamos a enviarlos. Y este caso en especial nos da el diagnóstico que es un tipo de cáncer benigno. Y para la implementación de tipos de usuario, si ingresamos valores
negativos, nos va a lanzar una leyenda que diga valores negativos, verifica información, y si es el caso de que el usuario haya ingresado valores que no son dígitos, por así decirlo, una letra, nos va a lanzar la leyenda de valores erróneos, verifique información. Y bueno, hasta aquí, esta es mi presentación del proyecto final de inteligencia artificial.